Pues bueno, estamos ya en hora. Vale, pues vamos arrancando, Sí, vamos a ir ¿no? arrancando. Perfecto. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí hoy en un día tan especial como es el 2 de junio. Nos encanta poder estar aquí. Hablo también en el nombre de Mariana, ¿no? Estar aquí en este día porque, pues bueno, ¿no? Es un día muy importante para reivindicar, ¿no? Y para luchar por este tema, ¿no? Que nos incumbe a todos los que estamos aquí. Y pues bueno, este año, ahora os lo contará Mariana un poquito más en profundidad, tenemos un tema súper importante y súper especial como es la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que os guste. Lo hemos preparado con mucho cariño y lo dicho, vamos a dejar después también un espacio para comentar dudas, preguntas o lo que os apetezca. Entonces, a través del chat también lo podéis poner, ¿de acuerdo? Vamos a ver si se pasa la diapositiva. Vamos a destinar 10 minutos para abordar dudas que cada uno tenga y aprovechar este espacio y hacer un cierre lo más completo posible, ¿vale? Vale. Espera un segundo porque no puedo cambiar. ¿Veis? Ya empiezan los problemas técnicos, ya lo habíamos dicho. Desde el segundo número 1, Vale, venga, vamos a volverlo a intentar. ¿Os sale que estamos compartiendo pantalla ahora? No, ¿verdad? Lisette dice que no. Vale, venga, vamos a intentarlo. ¿Ahora? ¿Os sale la presentación? ¿Alguien nos puede confirmar, por favor? Inma dice que sí. Vale. Muy bien, pues vamos a empezar. Vale, chicos, pues yo soy Mariana Sánchez, soy nutricionista, estoy certificada en Mindful Eating y Mindfulness y bueno, formo parte del equipo de la clínica CTA, tanto Y, desde la parte ambulatoria como del hospital de día. y yo soy Ángela Blanes, me voy a encargar hoy también de esta parte psicológica. Soy psicóloga, también soy especialista en trastornos de la conducta alimentaria y bueno, también bueno, estamos formadas, ¿no? En diferentes enfoques que nos permiten pues, aportar, ¿no? a la clínica CTA esta posibilidad de abordar de manera integral los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, hoy también estamos las dos juntas porque en el tratamiento pues, hay una parte que es imprescindible que realizamos codo con codo, ¿no? Nutricionistas y psicólogas y queremos aportaros también un poquito de todo esto hoy. Bien, pues bueno, la clínica CTA lleva más de 25 años, ¿no? de experiencia en el tratamiento, en la evaluación interdisciplinar de los trastornos de la conducta alimentaria bajo un modelo integrativo, ¿vale? Basado en modelos basados en la evidencia y bajo un enfoque biopsicosocial e integral que incluye no solo el tratamiento con pacientes, sino también apostamos por la introducción de las familias, ¿no? en el tratamiento, tanto en modalidad presencial como en modalidad online. Trabajamos pues desde esta perspectiva interdisciplinar, como os comentaba, codo con codo, sobre todo profesionales de la psicología y nutrición, pero no solo nos quedamos ahí, ¿no? sino que tratamos de integrar pues, a diferentes profesionales de la educación, de la salud, médicos, psiquiatras, pediatras, ¿no? De alguna manera, para no solo quedarnos, ¿no? lo que tiene que ver con la superficie del trastorno alimentario, sino abordar todas aquellas variables transdiagnósticas, aquellas que a veces no se ven tan a simple vista, pero que están ahí, ¿no? manteniendo el problema y tratamos de hacerlo de una forma integral, flexible, tratando de realizar protocolos individualizados y para ello contamos pues, con diferentes unidades, como es hospital de día, comedor terapéutico y ambulatorio. También la clínica CTA se dedica a trabajar, ¿no? bajo otros enfoques de psicología y nutrición, no solo trastornos alimentarios, abordamos pues, diferentes casuísticas, ¿no? de salud mental, como son el trauma, la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, TDAH, TOC, y también en cuanto a la nutrición, ¿no? No solo nos quedamos en la esfera del trastorno alimentario, sino que tratamos también de abordar pues, todas las complejidades y otros diagnósticos que pueden estar subyacentes, ¿no? Y luego también somos especialistas en formación y docencia, colaborando con múltiples entidades y universidades y trabajando también en la prevención de trastornos alimentarios en colegios, institutos y empresas. Vale, y ahora, ¿por qué estamos aquí? Cada año nos reunimos y la clínica realiza este webinar con el objetivo de conmemorar el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Esto comenzó, es relativamente reciente, diría yo, ¿no? Para el trastorno que es muy, muy incidente y prevalente. Comenzó en el 2015 y el objetivo era vincular tanto a profesionales, a la comunidad científica, organizaciones, países y personas con el objetivo de mejorar lo que es la comprensión de los trastornos de la conducta alimentaria, generar mayor conciencia y contribuir a ayudar a las personas que lo sufren, disminuir el estigma y ofrecer esperanza de cambio, ¿no? En lo que es el tratamiento y también lo que es su diagnóstico. A nivel epidemiológico, creo que es importante hablar un poco de cifras para tomar conciencia de la gravedad de la situación. Los TCAs afectan a 70 millones de personas en todo el mundo. Tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier enfermedad mental y en concreto, y esto va enfocado, ¿no? A lo que es la temática, la Academy of Eating Disorders o la Academia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria nombró como tema para este año lo que es el rol o el papel de la familia en el tratamiento. Principalmente porque las personas que cuidan tienden a verse ampliamente afectadas por el acto de cuidar y tienden a generar múltiples emociones, cansancio, incertidumbre, angustia. De hecho, dos de los hashtags que van asociados, ¿no? A esta temática es desafiando prejuicios y acompañando a las familias. El objetivo es visibilizar la importancia del cuidador, sean madres o padres, hermanos, parejas, abuelos inclusive, a lo largo del proceso de recuperación. Aprender a cuidarse antes de cuidar a todos, a otros. Ahora, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Necesitamos ese encuadre. Son trastornos mentales graves, resaltando en trastorno mental, caracterizado por un comportamiento alterado frente a la ingesta alimentaria, el control y las emociones. Tiene un origen multifactorial, es decir, que involucra factores tanto biológicos, psicológicos como sociales. Afecta a todo tipo de población. Erróneamente se cree o se asocia a los TCAs a solo niños o a solo adolescentes principalmente, pero realmente se presentan a lo largo de todas las etapas de la vida, niños, adolescentes, adultos. ¿Y por qué son tan importantes abordar? Porque provocan un deterioro significativo en áreas tanto fisiológicas, psicológicas, familiares, académicas, sociales. ¿Y cuál es el objetivo? Que el tratamiento sea, como lo hemos comentado, a nivel multi e interdisciplinario, desde la parte médica, psiquiátrica, como lo hemos hablado Ángela y yo, la parte nutricional y psicológica, pero bueno, también se extiende a lo que son centros educativos, auxiliares, especialistas en lo que es la actividad física, ¿vale? Ahora, adentrándonos un poco en lo que es la parte epidemiológica, 400.000 personas en España tienen un trastorno de la conducta alimentaria. El 75% tienen entre 12 y 24 años, ¿vale? ¿Y cuál es nuestra realidad? Han aumentado casos desde la pandemia, cada vez con una edad de inicio más precoz. Estamos hablando de desde los 10 a los 12 años, lo cual es bastante preocupante. De las pacientes actuales en lo que es la clínica CTA, el 40% son menores de 18 años, un 50% presenta anorexia nerviosa, un 25% bulimia y un 7% trastorno por atraco. Ahora, un 18% son los trastornos de la conducta alimentaria especificados. La media de edad que tenemos es de 15 años, ¿vale? Y el 60% de los casos corresponde a la etapa adulta, hablando de un 26,1 en la anorexia, un 37,9 en la bulimia, un 11,5 en el trastorno por atracón y un 24,5 en los trastornos de la conducta alimentaria especificados. En la clínica CTA, la media de tratamiento actual es de 12 meses para el tratamiento nutricional y de 18 meses para el tratamiento psicológico. Algo de lo cual deberíamos estar muy orgullosos aquí es que logramos la recuperación total del 85% de los pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Muy bien, y después de esta magnífica introducción, ¿no?, que ha hecho Mariana, vamos a presentaros un poquito lo que es el índice, ¿no?, de la presentación del webinar. Vamos a hacer un viaje alrededor
de lo que es la familia, ¿no? En el tratamiento. Y para ello lo que vamos a hacer es explicar las diferentes fases del tratamiento y vamos a abordar cuál es el papel de la familia, ¿no? En cada una de estas fases. Y además también nos vamos a detener para explicar cuál es el impacto que tiene el trastorno alimentario en la dinámica familiar. Bien, un poquito para introducir, ¿no? Me gustaría poder explicar que cuando un trastorno alimentario aterriza en la familia es un momento de caos, es un momento muy complicado, ¿no? Para estas familias. Ahora abordaremos todos los cambios que supone para la dinámica familiar y para la propia estructura, ¿no? Pero una metáfora que me gusta utilizar es la metáfora de la canoa, ¿no? Si imaginamos que la familia es como un equipo, ¿no? Que va en la canoa remando. eh, Cada uno de alguna manera va a un ritmo, unos van más rápido, otros van más despacio, remando en la canoa, pero la canoa, gracias al trabajo de todos ellos, avanza, ¿no? En una misma dirección. El trastorno alimentario actuaría como una especie de corriente invisible que afectaría a alguno de los miembros, ¿no? De esta canoa, que de pronto deja de remar por completo o empieza a remar más lento o más rápido de lo habitual, ¿no? Si focalizamos únicamente el tratamiento en este miembro en particular, pues bueno, probablemente consigamos algún cambio, ¿no? Pero el verdadero cambio va a venir cuando vamos a intervenir en toda la dinámica que se establece, ¿no? En la canoa, tratando de entender que probablemente si deja de remar o le cuesta más remar, no tiene que ver con capricho ni tiene que ver con que lo haga a propósito para fastidiar al resto, sino con una dificultad que está experimentando, ¿no? Entonces, el tratamiento consiste en reequilibrar, escuchar el ritmo de todos los que vamos en la canoa para conseguir otra vez restablecer ese ritmo y volver a continuar, ¿no? Todos remando hacia adelante. El trastorno alimentario, como decía, tiene una implicación muy fuerte, ¿no? En todas las áreas familiares. En primer lugar, se produce una ruptura a todos los niveles, ¿no? En los esquemas de los diferentes miembros de la familia, alterando profundamente las expectativas de los familiares sobre este miembro, ¿no? Muchas veces nos encontramos personas que son perfectamente autónomas antes del trastorno alimentario, que están desarrollándose en diferentes áreas y de pronto el trastorno alimentario cae fracturando por completo lo que esta familia espera del miembro. Si teníamos pensado ir a la universidad, de pronto nos dicen que no puede ir a estudiar fuera, ¿no? O que este año no podemos ir a Estados Unidos, o que estas vacaciones que teníamos previstas no las vamos a poder hacer. Además, la interrupción, ¿no? De lo que son las rutinas del día a día, ¿no? De esta familia también se va a ver afectado por el trastorno alimentario, lo que son celebraciones, el cumpleaños, las comidas, las salidas, ese viaje. Y además también lo que es el desarrollo evolutivo esperado de este individuo, de este familiar, queda congelado, volviendo muchas veces otra vez a etapas, a involucionar en esas etapas del desarrollo donde tenemos que estar otra vez pendientes de esferas como son la alimentación, el sueño, las salidas, cuando entra, cuando sale, los reposos, ¿no? Cosas que ya estaban totalmente incorporadas y asumidas en el funcionamiento de esta persona. Todo esto, pues como imaginaréis, genera una tensión y un estrés muy alto entre los miembros de la familia. Por un lado, por el miedo a fallar, por el miedo a no hacerlo bien, por la preocupación que generan todos estos datos, ¿no? Que compartía Mariana, que son datos muy impactantes acerca de la mortalidad, de los riesgos físicos y biológicos, que genera un estrés muy fuerte en el cuidador. Además, también muchas veces se generan discrepancias, ¿no? Un cuidador propone una opción, el otro piensa que deberíamos hacerlo al revés, por lo tanto se generan muchas discrepancias entre los miembros. Además, también se genera un sentimiento muy fuerte de culpa porque intentamos ayudar con las herramientas que tenemos, conforme mejor podemos, pero vemos que el paciente no reacciona o no reacciona como esperamos. Luego tenemos otros miembros como son los hermanos, ¿no? Que de alguna manera pueden posicionarse en diferentes vías. Por un lado, intentando no dar problemas, intentando ponerlo fácil y eso les hace empezar a guardarse sus emociones, no comunicarse y empezar a irse un poquito hacia adentro, o todo lo contrario, generando una desestructura muy fuerte y generando pues fuertes picos de desregulación emocional y pues dificultades también, ¿no? En el vínculo con los familiares y afectando profundamente a la comunicación. Por lo tanto, el trastorno alimentario afecta al sistema familiar, ¿no? Potenciando una necesidad de reajuste cuando el trastorno aparece. En primer lugar, como os comentaba, teniendo que estar pendientes de cosas que ya no nos imaginábamos tener que estar pendiente de esto nunca más. Y luego porque los propios familiares tienen que reajustar en cuanto a que a veces tienen que pedir una baja. Si tenían ciertas salidas o ciertos encuentros, igual tienen que empezar a disminuirlo por estar pendiente del familiar. Todo empieza a girar alrededor del trastorno alimentario, todo empieza a girar alrededor de la comida y eso implica que la familia de alguna manera se paraliza. Por lo tanto, cuando comienza el viaje hacia el tratamiento, cuando comienza el viaje hacia la recuperación y empezamos a esa primera visita de evaluación, esas primeras sesiones de intervención,
Para nosotros la familia es una pieza clave, no solo porque le afecta directamente el trastorno, sino porque es un elemento imprescindible para la recuperación. Los estudios lo que nos dicen es que un funcionamiento familiar más deteriorado correlaciona positivamente con mayor gravedad del trastorno alimentario. Y además, cuando incluimos a la familia en el tratamiento y la familia participa de la recuperación, se asocia con mejores tasas de recuperación y también de prevención de recaídas. Entonces, algunas de las cosas que trabajamos son las actitudes hacia la comida, trabajar esas actitudes hacia la comida, se mejora también la satisfacción con las relaciones familiares, el nivel de cohesión saludable entre los miembros y, pues de alguna manera, la adaptabilidad, ¿no?, dentro del sistema familiar y pues esto es clave, ¿no?, en el proceso de recuperación. Dentro de los tipos de participación familiar que tenemos, lo podemos dividir en diferentes bloques y aquí lo que os voy a mostrar es un poco lo que nos dicen las estadísticas. En primer lugar, está estudiado que tan solo intervenir o hacer partícipe a la familia dentro de lo que es el tratamiento, de por sí ya va a tener un impacto positivo en la recuperación. ¿Qué formas tenemos de introducir a la familia en el tratamiento, hacer esa intervención con los familiares? Pues lo que es la terapia de grupo multifamiliar, las intervenciones parentales separadas, cuando trabajamos individualmente cada uno de los miembros, eso en sí ya favorece la recuperación y entrenamiento de habilidades para cuidadores, ¿vale? Mejora la comunicación, mejora la adherencia que tenemos al tratamiento, reduce la angustia parental y previene el mantenimiento y que se perpetúen todos estos síntomas. Además, un estudio también del 2020 lo que indica de Treasure, que lo tenéis ahí puesto también, que se hace una comparativa, ¿no?, entre dos grupos de tratamiento, uno que era tratamiento individual solo con el paciente y a otro que se introducía habilidades parentales. Lo que se demostraba es que se reducían significativamente las tasas de ingreso hospitalario y esto es un dato súper importante. Después, aparte de lo que es introducir a la familia al tratamiento, tenemos diferentes modelos, como por ejemplo la FBT, la terapia basada en la familia. Esta terapia lo que consiste es posicionar de alguna manera a los padres como un agente activo que se alía contra la enfermedad. Sobre todo se enfoca en una fase inicial del tratamiento donde estamos en una estabilización, tratando de recuperarse, ¿no?, nutricionalmente al paciente y la normalización de las conductas con la comida. Entonces se utiliza sobre todo en primeras fases y se establece como un tratamiento de primera línea, sobre todo en población infantojuvenil. Entonces lo que se hace es que se le pone a la familia sobre todo una parte muy importante de gestionar la parte alimentaria, se le descarga al paciente de tener que controlar todas estas variables y entonces esto es un factor que favorece, ¿no?, alivia mucha tensión, alivia mucha carga emocional. Y luego tenemos como otro enfoque la terapia familiar sistémica, que lo que va a trabajar es en las diferentes dinámicas relacionales dentro del sistema familiar y sobre todo lo que nos va a ayudar es a tener, a favorecer la recuperación a largo plazo y a mejorar también las tasas de recaída y dotar a las familias no solo para trabajar lo que es con la sintomatología alimentaria, sino para enfrentar los futuros desafíos a los que esta familia tendrá que gestionar y hacer frente, ¿no?, más adelante. Vale, un poco para poner encuadre de lo que es la intervención, os voy a compartir la intervención nutricional. Se divide en tres fases, ¿vale? Hablando de la media de tratamiento, que son 12 meses. La primera fase, que es cuando el paciente llega, ¿no? Es una fase que requiere de un abordaje psicoeducativo, aprender para desaprender, motivar al cambio, ¿no? Y donde tiene que haber sí o sí una intervención en lo que es la alimentación. El objetivo aquí es crear un trabajo, un cambio en lo que es la estructura alimentaria, según el patrón alimentario, ya sea un patrón más restrictivo o un patrón más de caos, donde hay un desorden, ¿vale? Con el objetivo de establecer una situación nutricional en un mínimo saludable. ¿Por qué? Porque si la mente no está bien nutrida, no será una mente que esté dispuesta a realizar todo lo que son los cambios, ¿no? Desde la parte psicológica. Y también está enfocada en lo que es la eliminación o bien la reducción a episodios puntuales de lo que son las conductas enfermas. Una vez que se realice esta estabilización, ya vamos a pasar a lo que es la fase donde se ve exponer el paciente a alimentos o situaciones más temidas, tanto de la parte alimentaria como desde la parte del movimiento, realizar actividad física y deporte. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Reconectar con sus señales, ¿no? Tanto de hambre, de saciedad, creencias no, costumbres, gustos, y acercarle a lo que es una autonomía alimentaria y tener una flexibilidad en lo que es el acto de comer. Aquí lo que se espera es que se estabilice el estado nutricional,
Y bueno, trabajar esa parte del movimiento desde un lugar consciente, no asociado a la patología. Y ya por último, nuestro acompañamiento en la fase de prevención de recaídas, pues va a ser reforzar todo lo aprendido y preparar para las dificultades futuras. En cuanto a la intervención psicológica, como veis, está dividida en las mismas fases porque lo que hacemos es trabajar un profesional junto al otro para que los objetivos que se van consiguiendo a nivel psicológico sirvan para poder conseguir los objetivos nutricionales y viceversa, ¿no? Que esta mente nutrida pueda asumir los diferentes cambios. Entonces, en esa primera fase trabajamos por la estabilización, trabajamos para que el paciente empiece a tomar conciencia, para que esté motivado hacia la recuperación y hacia el tratamiento, sobre todo para reducir lo que son las consecuencias físicas y psicológicas de la enfermedad. En una segunda fase empezamos a profundizar en todos aquellos aspectos que llevan a la persona de alguna manera a sufrir esta enfermedad, ¿no? Todos aquellos aspectos relacionados con la autoestima, con la ansiedad, la regulación emocional, ayudamos en la resolución de conflictos, normalizar las diferentes relaciones sociales y familiares y acabar de profundizar y reparar todos aquellos aspectos que estén en la base del problema. Y por último, en última fase, vamos a trabajar en la prevención de recaídas. De alguna manera, la persona se tiene que volver a enfrentar a desafíos y retos, pero utilizando todas las herramientas con las que ya cuenta para no recurrir, ¿no? a este recurso tan valioso que es la enfermedad, pero que en este momento no es un recurso adaptativo, ¿no? Ahora, desde la clínica tenemos un modelo donde trabajamos con la familia a distintos niveles. Tenemos tres. Por un lado, para todas las familias vamos a abordar, les vamos a presentar un asesoramiento familiar dentro del espacio de la consulta. ¿Cuál es el objetivo? No nada más que el paciente aprenda y desaprenda, sino que también la familia haga el trabajo de aprender, trabajar esos mitos y creencias que puedan tener en torno a los trastornos de la conducta alimentaria, trabajar las prisas que pueden llegar a tener, ajustar expectativas que puedan tener y aportarles sobre todo recursos para que ellos formen parte de este gran equipo, o la metáfora con la canoa, ¿no? Que se va a enfrentar al trastorno de la conducta alimentaria. De la misma manera, un recurso que tenemos es la terapia de padres, que semanalmente, tanto desde la parte nutricional como psicológica, se ofrece un espacio para aprender y orientar a lo que son las familias y que vayan adquiriendo esas estrategias para formar parte del tratamiento de su familiar. Y ya, si es que es necesario, se puede ofrecer lo que es la terapia familiar en dado caso que sea necesario. Muy bien. Y bueno, hemos presentado ya, ¿no? Lo que es las fases de tratamiento con el paciente. Hemos presentado también cómo desde la clínica CTA vamos a ir trabajando con las familias en nuestros diferentes niveles. Y igual que tenemos unos objetivos a trabajar con los pacientes, también tenemos objetivos a trabajar con las familias. Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? En primer lugar, vamos a trabajar y nos vamos a enfocar mucho en esa psicoeducación sobre el trastorno alimentario, sobre el rol que desempeña la familia, trabajando para que las familias desarrollen habilidades de afrontamiento saludables y aprendan a resolver problemas, gestionando también sus emociones, la ansiedad, trabajando para que sean más hábiles en cuanto a la validación emocional, las estrategias para que se comuniquen de una manera sana y sobre todo para trabajar, ¿no? en esa sobrecarga del cuidador y para disminuir el impacto negativo de la experiencia de cuidado. Vamos a hacer mucho énfasis también, ¿no? en el autocuidado del cuidador. También vamos a ayudar a establecer límites saludables y por último, una vez ya llegamos a esa fase 3 que lo comentaremos ahora también, ayudamos a esa transición, ¿no? hacia la próxima etapa, ¿no? que le viene a la persona en su ciclo vital, ya bien sea la adolescencia, la juventud o transitar en el momento vital que corresponda. Vale, ahora, ¿cómo encontramos a las familias? Vamos a ponernos en contexto. Ya ha comenzado el viaje del paciente, ya ha aterrizado en lo que es el tratamiento. A nivel alimentario es muy común que las familias lleguen desorientadas, ¿vale? Ya que no saben cómo actuar, no saben qué esperar y eso les genera una sensación de inseguridad y de que lo que están haciendo es totalmente incorrecto. Tienden a venir también confundidas con ideas de que solo con que coma o deje de comer o que cambie el peso, por ejemplo, se va a resolver lo que es el problema, ¿no? Esto generalmente viene acompañado de pues mitos o creencias que tengan en torno a lo que son los TCAs, ¿no? Como por ejemplo, simplemente si me dedico a controlar lo que come o que no coma determinados alimentos, pues ya con eso va a estar mejor, ¿no? Cuando realmente el problema es un origen multifactorial y el abordaje es mucho más complejo y sobre todo integral.
Y principalmente, y algo que destacamos, ¿no? De lo que es el acompañamiento con familias, es trabajar con una mentalidad muy característica con la que pueden venir, que es una mentalidad muy dieta, una mentalidad salutista, es decir, que ponen énfasis en lo que son alimentos muy saludables, en lo que son variables numéricas, conteo de calorías, grupos alimentarios. O bien, por ejemplo, lo que puede ser el propio peso corporal, ¿no? Que se aleja de lo que es la relación con los alimentos, las distintas funciones alimentarias que tienen, ¿no? No solo nos alimentamos para nutrirnos, sino que hay alimentos que están para el disfrute y para vincularnos con lo que es la cultura, nuestras conexiones sociales. Así que bueno, es un trabajo que, sobre todo en esta fase, ¿no? Donde comienza el viaje, es indispensable para crear un entorno alimentario que ofrezca un espacio seguro y sobre todo libre de juicio, ¿no? Para la persona que sufre el trastorno. Aquí os he compartido algunos mitos alimentarios típicos, ¿no? Por ejemplo, en torno a lo que es la variable del peso o el cambio corporal. Una vez que recupere peso, en dado caso que haya perdido la persona o bien lo pierda, ya está bien, ¿no? Algo a tener en cuenta es que, aunque sí, la mejoría y la estabilización nutricional forman parte de lo que es el tratamiento y la recuperación, no implican la recuperación total del trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Especialmente, bueno, Ángela lo ha comentado, se aborda todo el tema a nivel emocional, la resolución de problemas, que es lo que está pues debajo del síntoma. Tiene que tener fuerza de voluntad para mejorar o para enfrentarse a las conductas enfermas. Bueno, que es importante recordarles que los trastornos de la conducta alimentaria son una enfermedad y que para generar un cambio, para soltar una conducta enferma, primero tiene que hacer un trabajo con esas creencias y miedos alimentarios, pero tiene que adquirir recursos para sentirse seguro ante ese cambio, ¿no? Soltar esa conducta desadaptativa. Hay que dejar que coma algo. Mientras sea algo con que coma, mi familiar está bien. Pues no, reforzar elecciones alimentarias que pueden parecer más seguras, menos estresoras, forman parte del trastorno de la conducta alimentaria y por ende lo mantienen. El discurso, muy desde la mentalidad dieta, como lo he comentado previamente, que hay alimentos que no son saludables, que hay alimentos que son más o menos saludables. Al final, el demonizar, etiquetar alimentos como buenos, como malos, recomendados o no recomendados, forman parte del discurso enfermo. Es importante que la familia también vaya normalizando que todos los alimentos forman parte de hábitos saludables y sobre todo que van a formar parte de el cambio o la reconstrucción de esa relación con la comida. Con una dieta saludable se cura. Recordemos que la salud nunca se va a medir por lo que come una persona, sino por cómo vive la relación o el acto de alimentarse y también con su cuerpo. Muy relacionado a lo que son los límites, ¿no? Que es un papel fundamental que hace la familia a lo largo del tratamiento, pero principalmente en esta fase es que temen que el vínculo, ya sea como madre, padre, hermano o pareja, se deteriore si es que le ponen alguna comida, si le ponen algún alimento, ¿no? Si le obligamos, va a empeorar, va a recurrir a otra conducta enferma o se va a enfadar conmigo. Bueno, al final es muy normal que se enfade la persona, pero es recordarles que necesita estructura y límites que sean muy claros para que la persona entienda que se está enfrentando no solo a la persona, sino a la familia también a lo que es el trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, después también de todo este encuadre, ¿no? De cómo viene la familia, imaginaos, ¿no? Todos estos mitos, todos estos miedos, pues se ven reflejados también en cómo está la esfera emocional de estas familias. Y aquí os he dejado, pues, todo tipo de emociones, ¿no? Que pueden surgir en esa primera toma de contacto y en esta fase inicial de estabilización. Desde la sorpresa de, es que yo esto no me lo esperaba nunca, no entiendo nada, hasta la angustia, la culpa, las explosiones de ira, el nerviosismo, incluso la negación, la pasividad o la resignación.
e incluso el miedo, ¿no? Miedo y que nos lleva muchas veces a la sobreprotección y la inestabilidad. Entonces, como veis, o sea, son unas reacciones emocionales que también en función del estilo del cuidador y de la situación individual, la mochila, ¿no?, que cada familia lleva, también va a actuar de una manera u otra, ¿no? Esa parte emocional. Cuando nos enfrentamos a esa primera fase donde nos ponen, ¿no?, encima de la mesa el diagnóstico, la familia tiene que atravesar un proceso de duelo. Un duelo porque es algo que la familia no se esperaba, ¿no?, que iba a ocurrir, porque significa tener que transitar un cambio y un proceso hacia la aceptación de la situación. Y porque si la familia no acepta y no atraviesa ese duelo, no podemos avanzar, no podemos empezar a hacer cambios, ¿no? Entonces pasamos desde la negación, ¿no? A mi hija no le pasa nada, rabia, cómo no me di cuenta antes, cómo ha sido posible, ¿no?, que no me he dado cuenta, tristeza, esto va a durar para siempre, no vamos a poder, hasta llegar a la aceptación, ¿no? Y entonces, pues hay diferentes emociones, ¿no?, que atravesamos. Pues desde el diagnóstico, como decía, hasta que Mariana, en este caso, ¿no?, nos pone esas primeras pautas o cualquier profesional del equipo, a tener que reajustar las expectativas y tenemos que pasar por todo esto, como decía, para poder mirar hacia adelante con confianza, no solo en el paciente, sino también en el equipo, ¿no?, que nos sostiene. ¿Qué retos nos encontramos como familiares en la fase de estabilización? Pues primero, acompañar al paciente, acompañar al hijo o a la hija en las diferentes fases del cambio. Desde el a mí no me pasa nada, que es la fase precontemplativa de negación, hasta, bueno, quiero hacer un cambio pero no sé muy bien cómo, estoy dispuesto para el cambio y quiero cambiar, ¿no? Entonces, el papel de la familia también va a ser muy importante en cada una de estas etapas porque el familiar no va a estar igual y la familia tampoco. De alguna manera, cuando estamos en esa fase tan de negación del problema, la familia se enfada, la familia se frustra, ¿no? Entonces es muy importante que en esta primera fase el objetivo sea trabajar juntos, aliarnos contra la enfermedad, todos como equipo. Primero, la primera tarea es reconocer el trastorno sin negarlo y sin minimizarlo. Hablar de las cosas tal y como son, porque muchas veces queriendo ayudar tratamos de quitarle importancia, tratamos de querer no mirar ahí, pero no nos permite, ¿no?, hacer ese duelo. También podemos tener como objetivo manejar el miedo, la culpa, ¿no? Porque esta actitud autocrítica donde me culpabilizo y me machaco no me permite empezar a actuar, no me permite movilizarme, sino que entramos en un estado, ¿no?, de congelación. También aceptar que el paciente no le hace a propósito, no hace para fastidiarnos como familia, ¿no?, ni como padres, sino que de alguna manera pues que el paciente está atravesando una enfermedad y no tiene el control total, ¿no?, sobre sus conductas y tenemos que validar y entender eso. Entonces, en la línea, ¿no?, poder trabajar esa validación, aunque aún no estemos entendiendo nada de lo que esté pasando, aunque las piezas aún no encajen, trabajar en esa actitud de validación y de acompañamiento, ¿vale? Y empezar también a realizar algunos cambios, ¿no?, en cuanto a la comunicación familiar. En la fase uno la familia, pues ya por lo que hemos comentado, ¿no?, es una fase de empezar a conocer a la enfermedad, de empezar a trabajar juntos contra la enfermedad y empezar a descongestionar, generar menos tensión en todo el sistema para empezar a entender lo que está pasando. Otro objetivo de la fase uno es la regulación emocional. Como decíamos, en todo ese proceso de duelo, la familia está atravesando altibajos emocionales constantemente, por dos motivos: por el propio miedo y por las propias emociones que el familiar siente de ver a su hijo o a su hija estar en esa situación, y segundo, porque hay que sostener un nivel de alta tensión emocional todo el tiempo. Por lo tanto, es muy importante que el propio cuidador tenga habilidades de autorregulación para sostener todos esos miedos y toda esa frustración. También en esta línea, ¿no?, sería imprescindible que como cuidadores conociéramos qué cosas nos activan más, ¿no? Qué cosas nos hacen tener esa tendencia a reaccionar o a explotar de alguna manera, ¿no?, para poner una protección, tanto a nosotros mismos cuando vamos a llegar al límite antes de explotar, podernos proteger, como también poder proteger, ¿no?, a nuestro hijo y proteger también a todo el sistema. También entender que el proceso dura tiempo, que los cambios son lentos y tenemos que también trabajarnos mucho la prisa, regular esa prisa, porque si queremos los cambios ya, normalmente vamos a forzar una situación para la que el paciente no está preparado todavía y que necesitamos poder trabajar en esto con mucha calma, ¿no? También importantísimo, dejarse sostener. Aquí pongo como profesional, por profesionales, buscar ayuda, evidentemente profesional, si yo como familiar no me encuentro en condiciones, ¿no?, para poder sostener esto, estoy desbordado. Pero igual de importante es esto como dejarse sostener también por la propia familia, por el propio sistema de los familiares, ¿no? Porque hay muchas figuras de apoyo
en las cuales nos vamos a poder apoyar y es muy importante, ¿no? Y también en esta línea todo lo que tiene que ver con el autocuidado del cuidador. Si nosotros no nos cuidamos, no podemos enseñar un modelo sano de regulación emocional tampoco a los pacientes, ¿no? A nuestros hijos. Por lo tanto, trabajar en este momento me pongo como profesional, ¿no? Trabajar con las familias en su propio autocuidado es imprescindible y las propias familias tienen que responsabilizarse, ¿no? de ese cuidado. Y desde la parte alimentaria, hablando de ese lenguaje familiar, es muy importante diferenciar en lo que es acompañamiento desde el control y un acompañamiento desde la contención, que es lo que va a generar una mejoría y un apoyo y un entorno seguro. La clave es que las familias formen parte de este equipo, ¿no? Que sean aliados en lo que es el tratamiento y la lucha en contra del trastorno de la conducta alimentaria y no como vigilantes o policías de lo que es el comportamiento alimentario. El control genera resistencia, discusiones, rechazo y puede reforzar el poder del trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, cuando generamos un acompañamiento desde la contención, se construye y se sostiene un espacio seguro para comenzar a confiar, expresar lo que se siente, ¿vale? En torno a lo que son las ingestas o los cambios y sentirse sostenido. Acompañar sin juicio es la clave para el tratamiento y la mejoría del trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar? El control tiende a obligar o a presionar a la persona a que coma, que deja de comer, ¿no? Sin embargo, la contención es acompañar emocionalmente a lo largo de lo que es la alimentación, sea antes, durante o después, y se enfoca en cómo se siente, cómo lleva el proceso de realizar esos cambios, de crear esa estructura alimentaria, de enfrentarse a reducir las conductas enfermas y no solo en el qué, en el cuánto estás comiendo, cuánto no estás comiendo, cuántos episodios has tenido, cuántos episodios no has tenido. El control usa el miedo, la culpa para motivar, inclusive la amenaza. Sin embargo, la contención es ser paciente, escuchar y empatizar con lo que está atravesando la persona, como lo decía Ángela. Al final, no lo están haciendo para generar un problema, ¿no? Es porque tienen una enfermedad. El control tiende a reaccionar y por eso es muy importante el autocuidado del cuidador, porque si se reacciona con angustia o con enfado, eso va a generar que el trastorno de la conducta alimentaria se dispare, en lugar de cuando se responde con la calma y desde ese sostén. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Imaginemos el escenario de la persona que tiene enfrente a su plato y está dudando si comenzará a comer o no. Claves, ¿no? El familiar si se acerca con un tono de voz tenso, venga, cómetelo ya, no has comido nada, no ves que esto es lo que necesitas, pues ¿qué va a transmitir? Por un lado, la obligación, presión, se va a sentir juzgado, ¿no? Y la consecuencia es que la persona, además de sentir vergüenza, enfado, miedo o inclusive culpa, el trastorno de la conducta alimentaria se va a activar como mecanismo de defensa o como mecanismo de regulación. Y ahí es en donde no queremos ir. A diferencia, sí, es la misma situación, pero el familiar se sienta con la persona, va sensibilizándose, ¿no? Con lo que es una incomodidad y se acerca con un tono de voz tranquilo y le comenta, sé que te está costando, estoy aquí, ¿no? Confío en ti, confío en el trabajo, en tus herramientas y sobre todo reforzarle que ya lo ha podido hacer en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué transmite, además de ese acompañamiento seguro? Le está validando emocionalmente, hay un apoyo que no está juzgando lo que está pasando y aporta seguridad. De manera consecuente, la persona, además de sentirse sostenida, va a ver ese espacio como un espacio seguro para enfrentarse al miedo de comer, dejar de comer, crear un cambio, soltar una conducta enferma. Y aquí el enfoque es cómo se está comiendo y la relación que está teniendo la persona con esos alimentos. Una vez hemos atravesado esa primera fase, ¿no? de estabilizar, comenzamos con esta fase 2, donde tenemos que profundizar y asentar el cambio. Como familiares, ¿qué objetivos tenemos en esta fase? Los de los pacientes, ¿no? Ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver los nuestros, ¿no? Como familiares. Pues lo más importante sería abordar todos los factores mantenedores y ayudar al paciente a que vaya recuperando su funcionalidad y su autonomía de forma progresiva, reequilibrando el sistema familiar. Hemos hablado antes, ¿no? De que había una ruptura total de esas actividades, de esas rutinas. Tenemos que ir reequilibrando poquito a poquito, porque si nos mantenemos toda la vida, ¿no? Haciendo frente de la misma forma, mirando todos al síntoma y tratando de evitar y evitar,
no vamos a progresar, ¿no? adecuadamente hacia esa funcionalidad y hacia ese soltar la enfermedad. Entonces estamos en una fase donde poquito a poquito vamos a dar un paso hacia adelante, vamos a ver qué tal lo vamos sosteniendo y vamos a ir acompañando, como comentaba Mariana. Vamos a ayudar también a sostener los diferentes miedos que puede tener el paciente, ¿no? A avanzar, a retroceder y ayudamos también a recuperar la identidad sana del paciente. Durante mucho tiempo el paciente se había estado sumergiendo en su identidad enferma y ahora en esta fase 2 estamos ayudando, ¿no? a trabajar en su autoestima, en su imagen, en un poco, ¿no? sus valores. Por lo tanto, como familiares también vamos a ayudar a sacar el foco de la enfermedad y empezar a mirar a nuestro hijo y a nuestra hija pues como una personita que es, ¿no? Más allá de su enfermedad. Y es muy importante también como familiares trabajar en cuanto a los tropiezos y sostener los miedos, sostener esas dificultades. Entonces, en esta fase, en cuanto a los cambios, pues atravesaríamos esa fase de acción donde empezamos a hacer los cambios y tenemos que atravesar el mantenimiento de las conductas. Pero entre todo esto, lo que puede pasar en esta fase es que tengamos diferentes momentos de crisis, de tropiezo, incluso de recaída, ¿no? que forman parte de la realidad, forman parte del proceso. Entonces, frente a estos cambios y frente a esta inestabilidad, trabajaremos de nuevo como equipo en tratar de estabilizar la situación una y otra vez, las veces que sea necesario, para que el paciente vaya adquiriendo todas esas herramientas en su mochila para hacer frente a la vida sin la enfermedad. ¿Qué mitos podemos encontrar en la fase 2? Pues ya está mejor, como come, pues ya está curada, ¿no? ¿O por qué te sigue costando si ya comes, ¿no? Claro, aquí es súper importante tratar de entender que el trastorno alimentario en realidad no es un problema con la comida, sino que es un problema que se trata de hacer frente y de gestionar comiendo, ¿no? Por exceso o por defecto. También un poco estos momentos donde ponemos el foco otra vez como familiares en, bueno, si es que si no se ve bien, como ya está mejor, podría ponerse a hacer dieta, ¿no? Podría hacer ejercicio para verse mejor. O que nos salten las alarmas de pronto, ¿no? Porque nos empezamos a asustar de ver ciertos cambios físicos, de ver que el paciente se está estabilizando y se está renutriendo y nuestros propios miedos, ¿no? En cuanto a, pues, creencias acerca de los diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de realidades, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes retos también como familia. Primero, sostener los cambios sin estar pues hipervigilantes o policías y tampoco sin dar por sentado que ya está todo hecho y nos podemos retirar. También reconstruir la relación con el paciente, no solo centrándose en el TCA, sino en esa identidad sana, aceptando que la recuperación física no significa que haya estado todo el trabajo ya terminado, evitar también esos mantenedores, ¿no? Evitar que nos mantengamos ahí reforzando esas conductas enfermas y empezar a soltar algunas partes y ayudar a reintegrar al paciente en la vida familiar, en la vida social, con nuevos límites, que ya no serán los del TCA, sino que serán límites de la nueva etapa vital. Y bueno, un poco de la mano con lo que comenta Ángela, el objetivo con la familia en la fase 2 del tratamiento es fomentar confianza en la persona, fomentar que tiene recursos, confiar en su proceso, que el trabajo que está haciendo y que ha hecho a lo largo del tratamiento está avanzando. ¿Vale? Aquí genera muchos miedos lo que es la autonomía del paciente, miedo a que se inestabilice si se enfrenta a un alimento o una situación de exposición, por ejemplo, pueden aparecer de nuevo esa mentalidad muy dietante, ¿no? O salutista. Bueno, como ya no hay síntoma, que coma súper saludable, ¿no? O puede venir el miedo de pero es que cómo se va a desenvolver si no tiene una pauta alimentaria. Pues recordemos que al final aquí el objetivo es ya una flexibilidad, conectar no nada más con sus señales de hambre y de saciedad, sino con sus gustos, ¿no? Con el contexto del día a día. Es confiar que el paciente está preparado y normalizar que pueden haber retrocesos y altibajos, y eso van a formar parte de lo que es el aprendizaje. Una persona no puede ser autónomo si no aprende de sus altibajos y de esos retrocesos. Aquí también es esencial que el apoyo familiar siga siendo desde un lugar sin juicio, que valide, que sostenga y que se mantenga el trabajo de cuidar todo tipo de comparaciones, la cultura de la dieta, ¿vale? Comentarios en torno a la elección o la no elección alimentaria, ¿vale? Muy bien.
Y por último, llegamos a la fase 3, ¿no? Donde ya trabajamos esa prevención de recaídas, ese momento donde empezamos a decir adiós a la enfermedad y a protegernos, identificando todas las situaciones de riesgo y ayudando a adquirir esas nuevas herramientas para hacer frente a una vida sin enfermedad, ¿no? Entonces, aquí como familiares también tenemos retos. Obviamente, se nos activan todos los miedos, se nos activan todas las alarmas, ¿no? Entonces, es una fase donde vamos a tener que ayudar al mantenimiento de los logros y trabajarnos mucho nuestro miedo a soltar hacia esa autonomía, ¿no? Porque aquí es muy habitual, ¿no? que puedan surgir esas dificultades y estos miedos. Entonces, pues bueno, progresivamente vamos trabajando, ¿no? en sesión y en terapia para que podamos ir soltando. También súper importante afrontar los retrocesos o los tropiezos sin catastrofizar. Es muy importante y muy habitual a la vez esos momentos en los que la familia se desespera, se enfada, se frustra, otra vez estamos igual, ¿cómo es posible, ¿no? Con lo bien que estábamos? Y eso genera todavía un sentimiento más fuerte de culpa y de malestar sobre el paciente. Por tanto, en esta fase, igual que en las demás, tenemos que abrirnos a las dificultades, abrirnos al malestar, abrirnos al dolor para poder sostener emocionalmente esos tropiezos. Porque, como comentaba Mariana, de esos tropiezos surge el aprendizaje al fin y al cabo. Validando constantemente, ¿no? esas dificultades y también trabajando, ¿no? esos miedos nuestros a soltar la enfermedad, sacando el foco cada vez más de lo alimentario para seguir construyendo esa visión completa del paciente más allá de la enfermedad. Mitos más habituales, pues si vuelve a tener síntomas es que hemos vuelto a empezar, ¿no? Es que no se quiere curar. O esa frustración que a veces habla de, es que no podemos vivir así toda la vida, no podemos vivir pendientes de esto para siempre. O todo lo contrario, fue una etapa, ¿no? Como ya pasó, ya no vamos a mirar ahí más. O que todo, entender o pensar que todos los altibajos emocionales son del TCA. Por lo tanto, aquí se abre una nueva perspectiva donde entendemos que con o sin enfermedad, este paciente probablemente va a tener momentos de altibajos, pero porque forman parte de la vida, porque esos momentos de desregulación emocional probablemente van a estar, y más si estamos atravesando una adolescencia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a separar lo que es trastorno alimentario de lo que no lo es para acompañar en esta nueva fase. Entonces trabajamos un poco esa aceptación de los altibajos, también el no minimizar, que sería un poco el punto contrario. Hay familias que en lugar de estar hiperalerta al retroceso están como muy tranquilas y muy relajadas, muy confiadas, entonces no ven, ¿no? En esos momentos donde hay riesgo. Demasiadas exigencias para decir, venga ya, hay que terminar con el tratamiento, hay que volver a la vida normal y consolidar mucho, ¿no? Esos vínculos y esa comunicación más allá de la enfermedad, ¿vale? Para poder seguir hacia adelante. Vale, y bueno, para finalizar lo que es la fase de prevención de recaídas, aquí algo que es muy importante trabajar con las familias es que el alta nutricional no significa un alta del trastorno de la conducta alimentaria. Continúa el tratamiento psicológico. Y cuando se hace el trabajo de preparar situaciones de riesgo, ¿vale? Para la familia es importante resaltar que aunque se reactiven esas alarmas ante una recaída y se vuelva a colocar el foco de atención en lo que puede ser cambios a nivel corporal o bien la reaparición de los síntomas alimentarios, hay que recordarles que es una manifestación, más no el origen del problema, ¿vale? Porque esa alarma tiende a la fase número uno, ¿vale? Y bueno, que siempre al final el acompañamiento psicológico tiene que continuar y se tiene que atender una recaída desde allí. Eso es. Bueno, y a modo, bueno, un poco para cerrar, ¿no? Hay que tener presente como familias que el objetivo no es controlar lo que come o lo que deja de comer la persona, sino de sostener a quien come. La recuperación no implica solo eliminar conductas o estabilizar el estado nutricional, sino que implica reaprender a relacionarse con el acto de alimentarse para nutrirse en todos los aspectos, no nada más la parte física, sino nutrirse a nivel emocional y a nivel social. Y ya, pues por último, ¿no? Volver a poner el foco de nuevo, ¿no? En vuestra labor, en vuestra función, que es imprescindible como familia. Sois una pieza clave que trabajáis día a día de forma incansable y pues que es importante, ¿no? Que os cuidéis y que os dejéis cuidar por equipos y por vuestra red de apoyo. Y pues que sois una parte, ¿no? Súper importante. Y también en un día como hoy, como es el 2 de junio, pues dar voz, ¿no? a vuestra función que nos hace sentir, ¿no? muy orgullosas también de todo el trabajo que realizáis
cada día. Mm, Y bueno, con esto ya hemos terminado el webinar. Muchísimas gracias a todos por vuestra escucha, por este ratito. mm. Vamos a dejar de compartir pantalla.